Bien, oraciones 11 y 12. En esta primera oración, como observamos, nos encontramos tres verbos, por lo tanto, tres oraciones. Estas tres oraciones se organizan de la siguiente manera. Tenemos un verbo principal, el único que no está introducido por ningún verbo nexo subordinante, perdón, que es acuérdate. Y de este verbo acuérdate dependen directamente dos oraciones subordinadas. Las dos son subordinadas de relativo. Las dos están introducidas por un elemento relativo. En el primer caso, un que sin tilde con antecedente, por lo cual se puede sustituir por, en este caso, las cuales. Acuérdate de las palabras las cuales te transmitieron tus padres. En el segundo caso, tenemos un cuando que expresa tiempo. Ya sabéis que cuando este elemento, es decir, este cuando, no lleva tilde y expresa tiempo, siempre es un adverbio relativo. Y por lo tanto, al ser un adverbio relativo, introduce una subordinada de relativo. Recordad que eso ocurre cuando este cuando expresa tiempo, ¿vale? Adverbio relativo. Y todo lo que sea relativo introduce una subordinada de relativo. La primera, la oración 2, es una subordinada de relativo especificativa. Especificativa quiere decir que tiene antecedentes. Si no lleva ese antecedente, entonces no podríamos calificarla de especificativa ni explicativa. En este caso, tiene antecedente, no va entre comas. Y todas las subordinadas de relativo especificativa, es decir, todas aquellas que tienen antecedente, funcionan de lo mismo, de complemento del nombre de su antecedente. Recordad que lo que está en el cuadro realmente es un adjetivo, funciona de adjetivo de la palabra que hay delante. Acuérdate de las palabras hermosas, de las palabras transmitidas. En el caso de la siguiente oración, también es de relativo, hemos dicho que está introducida por un adverbio relativo. En este caso no hay antecedente. No hay antecedente porque el adverbio relativo cuando no tiene delante un sustantivo que exprese tiempo. Solo en el caso de que hubiese un sustantivo que expresase tiempo, podríamos sustituirlos por en el cual, por ejemplo, momento en el cual. Puesto que no es el caso, tenemos un adverbio relativo sin antecedente y por lo tanto la subordinada de relativo se llama libre. Siempre que tengamos una subordinada de relativo libre introducida por cuando, la función es complemento circunstancial de tiempo. Acordaos. En resumen, tenemos una oración compuesta por subordinación formada por tres oraciones. Tenemos una oración principal cuyo núcleo de predicado es acuérdate, de la que dependen directamente dos subordinadas de relativo. Una subordinada de relativo especificativa en función complemento del nombre con su antecedente y además una oración subordinada de relativo libre porque está introducida por un adverbio relativo pero sin antecedente, por lo tanto en función complemento circunstancial de tiempo también del verbo principal. Observad que en el caso de la tercera subordinada, el núcleo de predicado viene en forma de perífrasis verbal tempoaspectual. De estas de infinitivo, la acción está a punto de iniciarse, ¿vale? Tempoaspectual. Y recordad que si tuviésemos que analizarla, no solamente hay que clasificarla, sino que también tendríamos que eh, analizarla atendiendo a su auxiliar. Segunda persona, del singular, del presente, de subjuntivo, voz activa. Tenemos que tener en cuenta el núcleo para saber la conjugación. El verbo importante aquí es tomar, pero como está en forma no personal, siempre que yo lo vaya a analizar morfológicamente, tengo que prestar atención a su auxiliar. Analizamos la oración 12. En este caso también nos encontramos con tres verbos, por lo tanto con tres oraciones que se organizan de la siguiente manera. Tenemos un verbo principal, se convertirá, el único que no tiene ningún nexo subordinante que lo introduzca. Fijaos que este verbo convertirá viene acompañado de un morfema falso reflexivo. Daos cuenta que es falso reflexivo porque el sujeto, la incultura es un sujeto de cosa y por lo tanto no puede realizar acciones, no podríamos considerarlo un verbo reflexivo, sino más bien falso reflexivo. Por otra parte, de este verbo principal dependen directamente dos oraciones subordinadas, una construcción condicional y una subordinada relativa especificativa. En este caso también vemos que este pronombre relativo tiene antecedente. Reiteramos que las dos subordinadas dependen del verbo principal. La incultura se convertirá
Como no se tomen medidas, la incultura se convertirá en un problema que sufrirán. En este caso está claro, puesto que el antecedente siempre está en la principal. Directamente relacionada con el verbo principal tenemos una construcción condicional. Todas las construcciones condicionales, como estructuras bimembres que son, afectan a todo el enunciado racional, por eso su función es complemento racional o elemento periférico. Y luego tenemos una subordinada de relativo especificativa con antecedente, por lo tanto, si es especificativa, es decir, si tiene antecedente, ya sabéis que todas funcionan como si fuesen adjetivo del sustantivo que tienen delante. Se convertirá en un problema importante, en un problema generacional, en un problema grande. A fin de cuentas, todas, si tienen antecedente, funcionan de complemento del nombre de su antecedente. Por lo tanto, en resumen, lo que tenemos es una oración compuesta por subordinación, en este caso por tres oraciones, formada por tres oraciones. Una oración principal, cuyo núcleo de predicado se convertirá, y luego tenemos una construcción de la que dependen directamente dos, una construcción condicional en función complemento oracional y una subordinada de relativo especificativa en función complemento del nombre de su antecedente. Fijaos que en la construcción condicional el núcleo de predicado está precedido por un morfema de pasiva refleja. Como no se tomen medidas, es decir, como las medidas no sean tomadas, tenemos un se más un verbo en tercera persona del plural que concuerda con un sujeto que obligatoriamente tiene que ser de cosa. Las medidas sean tomadas. Sujeto de cosa concertado con un verbo y ese pronombre que en este caso tiene una función morfemática, morfema de pasiva refleja. E introducimos como novedad un breve repaso de la morfología de esta última oración. Aquí tenéis analizado morfológicamente prácticamente todas las unidades que componen el último de los enunciados, el enunciado 12. Vamos a prestar especial atención a este como, que no lo hemos comentado anteriormente, pero fijaos que este como es una conjunción subordinante condicional. Si os dais cuenta, este como se puede sustituir en la oración claramente por un sí condicional. De hecho, esto es lo que hace que esto sea una conjunción subordinante condicional. El cómo no indica, en este caso, modo, tampoco indica causa, que en algún caso podría indicarla, está claramente indicando condición. Por lo tanto, este cómo es sinónimo de sí, de ahí que lo analizamos como conjunción condicional. Y luego, bueno, pues tenéis el resto de elementos analizados para que vayáis repasando